Mi esposa decía que su jefe la acosaba, y yo ingenuamente le creí. Todo empezó una mañana cualquiera, de esas en las que la casa todavía está medio dormida y el café aún no termina de hacerse. El teléfono sonó y supe de inmediato que no era una llamada normal. No porque lo pensara, sino porque la escuché respirar antes de hablar. Mi esposa no lloraba así. Nunca. No sé cómo decirte esto, dijo. Hay un problema en el trabajo. No mencionó nombres. No explicó nada concreto. Repitió esa frase varias veces, como si al decirla pudiera ordenarla mejor, un problema. Yo me senté a la mesa, con la taza todavía caliente entre las manos, y la dejé hablar. No la apuré. No le pedí detalles. Cuando alguien llama así, uno entiende que no es momento de preguntas. Me contó que Recursos Humanos la había citado, que había abogados involucrados, que su jefe estaba siendo investigado. La palabra investigación le salió con cuidado, como si pesara demasiado. Dijo que había intentado manejarlo sola, que no quería preocuparme, que pensó que podría controlarlo sin que escalara. Yo le escuchaba tratando de encajar todo con la imagen que tenía de ella saliendo esa mañana apurada, dándome un beso rápido, diciendo que tenía una reunión larga. Él hizo una pausa. Se aprovechó de su posición. No lo dijo con rabia. Lo dijo con vergüenza. Y eso fue suficiente para mí. Algo dentro de mí reaccionó sin pensarlo. No dudé. No quise saber exactamente qué había pasado ni desde cuándo. Pensé que ya habría tiempo. Que mi lugar, en ese momento, no era analizar nada, sino estar de su lado. Así que hice lo que hacen los esposos que confían en la mujer con la que comparten la vida. Le dije que creía en ella, que estaba con ella, que íbamos a enfrentar lo que fuera juntos. Esa noche llegó tarde. No traía el cansancio habitual del trabajo, sino otro distinto, más pesado, como si hubiera pasado el día entero sosteniéndose para no caerse. Se sentó en la cama y se quedó ahí, mirando la pared. Cuando me acerqué para abrazarla, se tensó apenas. Fue mínimo. Tan mínimo que podría haberlo ignorado. No quería que te enteraras así, me dijo. Tenía miedo. Miedo. La palabra volvió a aparecer, y yo la acepté sin cuestionarla. En los días siguientes, su historia fue tomando forma. No como un relato completo, sino en fragmentos. Comentarios incómodos. Mensajes fuera de horario. Reuniones que se extendían más de lo normal. Cosas que, dichas una por una, no parecían graves, pero juntas dibujaban algo que yo no sabía cómo nombrar. Usaba palabras cuidadas, como si le costara encontrar el tono justo para no exagerar ni minimizar. Yo la escuchaba. La abrazaba. Me ofrecía acompañarla a lo que hiciera falta. A hablar con quien fuera necesario. A poner el cuerpo por ella si hacía falta. En mi cabeza no existía otra posibilidad. Pensar que pudiera estar mintiéndome con algo así ni siquiera era una opción. No porque fuera imposible, sino porque era demasiado doloroso como para siquiera considerarlo. A veces, sin embargo, algo me incomodaba y no sabía bien por qué. No eran hechos concretos, sino sensaciones. Momentos en los que hablaba de él con una mezcla rara, difícil de explicar. No era solo rechazo. Tampoco nostalgia. Era algo intermedio, confuso, que yo atribuía al estrés. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me dijo que en la oficina todos la apoyaban. Que sus compañeras estaban de su lado. Que sabían lo que había pasado. Yo asentí, sin pensar demasiado, pero sentí un pequeño nudo en el estómago. No porque dudara de ella, sino porque todo parecía estar ocurriendo muy rápido. ¿Y tú estás mejor? Le pregunté. Estoy cansada, respondió. Solo quiero que esto termine. La miré. La conocía desde hacía años. O al menos eso creía. Y aún así, por primera vez, sentí algo extraño, difícil de explicar, la sensación de que estaba acompañando una historia que no entendía del todo, pero en la que había decidido creer porque entendía que era mi deber como su esposo y porque era más fácil que imaginar otra cosa. No pensé en engaños. No pensé en romances. No pensé en mentiras. Solo pensé que mi esposa estaba pasando por algo horrible. Y que yo tenía que estar ahí para ella. No sabía todavía que lo que me estaba contando no era solo una defensa laboral. Era el inicio de una versión que yo iba a aceptar sin saber cuánto me iba a costar después. Actualización 1. Los días siguientes se sintieron extraños, pero no alarmantes. No de esa forma clara que uno reconoce como peligro, sino como una incomodidad constante, un ruido bajo que no desaparece aunque intentes ignorarlo.
Yo seguía acompañándola en todo. La llevaba cuando me lo pedía, la esperaba en el auto, sostenía su mano cuando salía de reuniones largas con los ojos cansados. Me repetía que eso era lo normal, que así se ve a alguien atravesando algo difícil. Ella hablaba cada vez más con abogados y cada vez menos conmigo, pero no lo interpreté como distancia. Pensé que era protección, que no quería cargarme con detalles que me preocuparan más de la cuenta. Cuando me contaba algo, lo hacía con cuidado, como quien no quiere exagerar ni minimizar. Yo agradecía ese equilibrio, aunque a veces me dejaba con la sensación de no saber exactamente dónde pararme. Una noche, mientras se quitaba los zapatos en la entrada, dijo casi sin mirarme. Él dice que nunca quiso hacerme sentir incómoda, que todo fue un malentendido. No levanté la cabeza. Seguí colgando mi abrigo. Claro que lo va a negar, respondí. Tiene mucho que perder. Ella asintió, aliviada. Y en ese gesto entendí algo importante, necesitaba que yo dijera eso. Necesitaba que yo creyera en una versión donde todo seguía siendo simple. No me molestó. Al contrario, sentí que estaba cumpliendo mi rol. Con el correr de los días, su relato empezó a crecer, pero no de forma abrupta. No era una confesión. Era más bien una suma de pequeñas cosas. Comentarios fuera de lugar. Reuniones que se alargaban demasiado. Un ambiente laboral en el que, según ella, era difícil marcar límites sin consecuencias. Usaba palabras grandes, correctas, como si le costara elegirlas bien. Yo no las cuestionaba. Pensaba que el lenguaje formal era parte del proceso, no una señal de nada más. A veces, sin embargo, me sorprendía recordando escenas recientes que no sabía cómo ubicar. No discusiones ni peleas, sino momentos sueltos. Noches en las que había llegado tarde pero no abatida, sino con una energía rara, difícil de explicar. Mensajes que contestaba rápido y luego guardaba el teléfono como si no quisiera que sonara otra vez. En su momento no me había llamado la atención. Ahora solo me generaban una sensación incómoda, sin forma. Quizás tenga que declarar formalmente, me dijo una tarde. Esto va a llevar tiempo. ¿Estás preparada para eso? Pregunté. No tengo opción, respondió. Esto ya no se trata solo de mí. No supe por qué, pero esa frase me dejó inquieto. No porque dudara de ella, sino porque sentí, por primera vez, que había cosas ocurriendo en un plano al que yo no tenía acceso. Aún así, no insistí. Me repetí que estaba exagerando. Que no era momento de desconfiar. Que cuando alguien está pasando por algo así, lo mínimo es acompañar sin interrogar. En casa, empezó a cambiar pequeños hábitos. Dormía con el teléfono más cerca. Si vibraba, lo tomaba rápido, casi por reflejo. Salía a caminar sola para despejarse y volvía en silencio. Yo interpretaba todo como cansancio, como desgaste, como una reacción lógica. Una noche, mientras ella se duchaba, su reloj inteligente vibró sobre la mesa. Miré la pantalla sin querer. No vi el mensaje, solo una inicial que no reconocí. El reloj volvió a quedar en silencio. Me quedé mirándolo unos segundos de más, pero no hice nada. No sentí celos. No sentí alarma. Solo una incomodidad leve, como cuando algo no encaja pero decides no moverlo para no romper nada. Aún así, seguí creyéndole. No porque no hubiera dudas, sino porque las dudas no eran lo suficientemente claras como para enfrentarlas. Pensar que todo lo que estaba ocurriendo podía ser algo distinto a lo que ella me contaba implicaba aceptar que no solo estaba en crisis su trabajo, sino también mi confianza. Y yo no estaba listo para eso. No sabía todavía cuánto tiempo llevaba ocurriendo todo. No sabía cuántas capas tenía la historia que yo estaba ayudando a sostener. Solo sabía que estaba haciendo lo que creía correcto, sin imaginar que ese esfuerzo sería, más adelante, lo que más me costaría perdonarme. Actualización 2. La grieta no apareció como un momento épico. No hubo intuición brillante ni decisión valiente. Llegó como llegan muchas verdades incómodas, por cansancio, por rutina, por estar ahí cuando no había nadie más mirando. Ella se quedó dormida en el sofá una noche cualquiera, con el televisor encendido y el teléfono apoyado sobre el pecho. Yo apagué la pantalla, tomé una manta y me incliné para cubrirla. En la mesa, su reloj inteligente vibró suavemente. Fue un movimiento mínimo, casi imperceptible. El tipo de vibración que uno aprende a ignorar cuando comparte la vida con alguien. Intenté hacerlo. De verdad. Me enderecé, di un paso atrás y me repetí que no tenía por qué tocar nada.
que ya estaba cruzando una línea solo con pensarlo, que si confiaba en ella, y quería confiar, no había motivo para seguir ahí parado. Pero el reloj vibró otra vez, y el teléfono se deslizó apenas, lo suficiente para que el sensor reconociera la cercanía. La pantalla se encendió sin contraseña, sin huellas, sin intención previa. Me quedé quieto, con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla absurda de culpa y miedo. Pensé en dejarlo. Pensé en apagarlo y fingir que nada había pasado. Pensé en cómo me sentiría después si miraba algo que no debía. Pero también pensé en todas las veces que había sentido que algo no encajaba y había decidido callarlo para no complicar más las cosas. No fui directo a buscar nada. No abrí mensajes recientes ni escribí nombres. El teléfono estaba abierto y la verdad, como suele pasar, no se escondió demasiado. Conversaciones archivadas. Un nombre guardado con iniciales. Fechas que se remontaban mucho más atrás de lo que yo estaba preparado para aceptar. Sentí un vacío en el estómago. No rabia. No celos. Vacío. Leí despacio, como si ir más rápido pudiera romperme. No había ambigüedad ni incomodidad. No había miedo. Había confianza. Complicidad. Mensajes escritos con la naturalidad de dos personas que se conocen desde hace tiempo. Audios enviados desde el auto, con una voz relajada que no coincidía en absoluto con la mujer que decía sentirse atrapada. Había fotos. No explícitas. Íntimas. De esas que no se envían a alguien que te intimida. Comentarios sobre escapadas cortas, sobre lo complicado que era manejar todo, risas compartidas que no encajaban con la historia que yo había estado defendiendo con tanto empeño. Paré. No porque ya lo supiera todo, sino porque entendí que seguir leyendo no me iba a dar más respuestas, solo más imágenes difíciles de borrar. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, como si así pudiera cerrarlo también por dentro. Me senté. Respiré. Miré hacia el sofá. Ella dormía con el ceño apenas fruncido, tranquila. No como alguien que vive bajo amenaza, sino como alguien que había terminado un día largo y había bajado la guardia. Ahí entendí algo que me costó aceptar. No sabía cuánto tiempo llevaba ocurriendo todo. Podían ser meses. Podían ser años. Yo no había llegado al inicio de nada. Había llegado a mitad de una historia que no me incluía. No dormí esa noche. No porque estuviera repasando mensajes o escenas, sino porque el cuerpo tarda más que la cabeza en aceptar ciertas verdades. Cada vez que cerraba los ojos, me volvía esa sensación extraña de haber estado defendiendo algo que nunca existió del modo en que yo creía. A la mañana siguiente, la casa seguía funcionando como siempre. Ella se levantó temprano, se duchó, preparó café. Me habló de la agenda del día como si nada se hubiera movido. Y entendí que, para ella, nada se había movido todavía. La historia seguía bajo control. Ese mismo día, la empresa anunció avances. Él sería apartado de manera definitiva. Se hablaba de protocolos, de entornos inseguros, de decisiones ejemplares. Ella volvió a casa con la noticia y me abrazó con fuerza, como si necesitara comprobar que yo seguía siendo parte de su mundo. Ya está, me dijo. Esto empieza a cerrarse. La abracé. Le dije que estaba orgulloso de ella. Y lo estaba, de una forma extraña, confusa. No porque creyera ya en la historia completa, sino porque todavía no sabía cómo sostener, al mismo tiempo, lo que había leído y la vida que seguía ocurriendo frente a mí. No la confronté. No mencioné el teléfono. No hice preguntas nuevas. No fue cobardía. Fue shock. En los días siguientes, algo empezó a cambiar, pero no de forma visible. Cambió el aire. Ella comenzó a hablar de él con un desprecio nuevo, casi pedagógico. Cada recuerdo positivo del pasado se transformó en manipulación. Cada gesto amable, en estrategia. Yo asentía, pero por dentro seguía viendo los mensajes, las risas escritas, la intimidad que no se borra con comunicados oficiales. Entonces empecé a notar algo más. Sus compañeras. Ella decía que la apoyaban, que la cuidaban, que estaban de su lado. Pero cada vez que alguna aparecía en casa o me cruzaba con ellas por casualidad, había algo que no terminaba de encajar. No era rechazo. Tampoco solidaridad abierta. Era silencio. Un silencio educado, incómodo. Como si nadie quisiera confirmar nada, pero tampoco desmentirlo. Ellas no sabían todo, pero sabían lo suficiente. Una noche, mientras cenábamos, ella levantó su copa y dijo: al final, todo se resolvió. Voy a poder seguir en la empresa.
La miré unos segundos más de lo necesario. No levanté la mía enseguida. Asentí, despacio. Me alegra que estés tranquila, dije. Sonrió, aliviada. Bebió. Yo apoyé la copa sobre la mesa sin probar el vino. En ese gesto mínimo entendí algo que hasta entonces no había querido aceptar. Ella estaba celebrando un final. Yo acababa de entender el verdadero inicio. Porque aunque el trabajo se estuviera acomodando, yo ya sabía que el problema nunca había estado en la oficina. Actualización 3. La conversación no ocurrió cuando yo estaba listo. Ocurrió cuando ya no pude seguir sosteniendo el silencio. Fue de noche. Tarde. La casa estaba en ese punto incómodo en el que todo suena más fuerte de lo normal, los cubiertos, el agua corriendo, incluso la respiración del otro. Ella hablaba de algo trivial, no recuerdo qué, cuando me escuché decir, sin levantar la voz. Necesito que seas honesta conmigo. Ahora. Se quedó inmóvil. No preguntó sobre qué. Lo supo. Vi tu teléfono, continué. No una parte. No algo sacado de contexto. Conversaciones, fotos, citas. Todo. Durante un segundo pensé que iba a negarlo. Estaba acostumbrado a verla reaccionar rápido, a acomodar las palabras. Pero esta vez no pudo. Su rostro se desarmó de golpe, como si alguien hubiera apagado una luz interna. No era así, empezó. No al principio. Ahí fue cuando se sentó. Literalmente se dejó caer en la silla, como si las piernas ya no le respondieran. Dime la verdad, le dije. No la versión que salvaste en el trabajo. La real. Lloró. No de forma contenida ni elegante. Lloró con ese llanto torpe, desordenado, que aparece cuando ya no hay estrategia posible. Me habló de cómo empezó, de cómo no pensó que llegaría tan lejos, de cómo se sintió, deseada, comprendida, reconocida. Dijo que nunca planeó dejarme. Que nunca pensó que yo me enteraría. Que cuando todo explotó en la empresa, entró en pánico. Tenía miedo, repitió. Miedo de perderlo todo. ¿A mí también? Pregunté. No respondió de inmediato. Y esa pausa dijo más que cualquier confesión. Te amo, dijo al final. Fue el peor error de mi vida. Fue confusión. Fue, no sé qué fue. La miré. No con odio. Con una claridad que me dolió más que la rabia. No fue un error, respondí. Fue una decisión que repetiste muchas veces. Se levantó. Se acercó. Intentó tocarme el brazo. Me aparté. Por favor, me dijo. No me dejes ahora. Ya pasó lo peor. Él ya no está, ni estará jamás. Podemos arreglar esto. Ahí entendí algo definitivo. Ella no estaba arrepentida de haberlo hecho. Estaba aterrada de perder las consecuencias controladas que había logrado. Esa noche no dormimos juntos. Tomé una almohada, una manta y me fui a la habitación de invitados. Pensé que eso bastaría. Que el espacio físico pondría un límite claro. Me equivoqué. Entró varias veces. Primero con excusas. Luego con súplicas. Me hablaba desde la puerta, después se sentó en el borde de la cama. Me pidió que no tomara decisiones en caliente. Que pensara en nosotros. Que pensara en todo lo que habíamos construido. No puedo dormir, dijo llorando. No me dejes sola así. La miré, cansado. Vacío. No estoy castigándote, le dije. Me estoy protegiendo. No funcionó. A las 3 de la mañana, me di cuenta de que no iba a haber descanso. Que la casa ya no era un lugar seguro para pensar. Me levanté, abrí el closet y empecé a sacar ropa. ¿Qué haces? Preguntó, alarmada. Me voy, respondí. Necesito distancia. De verdad. Entró en pánico. Me siguió por la casa. Lloraba, me pedía que no llamara a nadie, que no me fuera así, que habláramos al día siguiente. En un momento se arrodilló frente a mí. Te lo ruego, dijo. No me dejes. Ese fue el instante más duro. Porque verla así no me devolvió el amor. Me confirmó que ya no quedaba nada sano que rescatar. No te dejo hoy, le dije. Esto ya se rompió hace tiempo. Me fui a casa de mi hermana esa misma noche. No dormí, pero respiré. Por primera vez en semanas, nadie me pedía que entendiera, que justificara, que sostuviera una historia que no era mía. Ni yo intentaba justificar lo injustificable. Al día siguiente, le escribí un solo mensaje. Voy a iniciar el divorcio.
No por castigo, porque no puedo volver a confiar. Respondió con decenas de mensajes, promesas, culpa, amor, miedo. No respondí, porque esa noche entendí algo que ya no podía ignorar. El matrimonio no se había terminado cuando descubrí la verdad. Se había terminado cuando ella eligió una aventura en su trabajo antes que una vida conmigo. Actualización final. El divorcio no fue inmediato, pero fue irreversible desde el momento en que me fui de la casa. Dormir en la habitación de huéspedes de mi hermana, aunque incómodo, me devolvió algo que había perdido sin darme cuenta: silencio real. Nadie me pedía explicaciones. Nadie me rogaba que entendiera. Nadie intentaba convencerme de quedarme en una historia que ya no podía sostener. Desde ahí empecé a ordenar lo práctico. Abogado, cuentas, documentos. No por impulso, sino porque ya no había nada que discutir emocionalmente. Cuando le confirmé que iba a iniciar el proceso, lloró otra vez. Me dijo que había terminado con él, que lo había bloqueado, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvar lo nuestro. En medio de ese llanto dijo algo que terminó de acomodarlo todo. Si esto se llega a saber como realmente fue, yo lo pierdo todo. No hablaba de perderme a mí. Hablaba de perder todo lo que había hecho en su trabajo. Yo ya perdí lo que tenía que perder, le respondí. No voy a seguir pagando por decisiones que no tomé. El divorcio avanzó bajo una causa clara y suficiente: ruptura de confianza por infidelidad. No hice declaraciones públicas. No busqué exponerla. Tampoco mentí cuando alguien preguntaba. Simplemente dejé de sostener una versión que no era mía. Durante un tiempo no supe nada más de su trabajo. Y no lo busqué. Ya no era mi lugar ni mi batalla. Pero la verdad tiene una forma curiosa de aparecer cuando uno deja de perseguirla. Una tarde cualquiera, saliendo de una farmacia cerca de la casa de mi hermana, me crucé con alguien que reconocí después de unos segundos. Era una de sus compañeras. La había visto un par de veces durante el proceso, cuando yo la acompañaba a reuniones y esperaba afuera. Nos miramos con esa familiaridad incómoda de quienes se conocen solo por contexto. Hola, dijo. ¿Tú eres? Asentí. Sí. Hubo un silencio breve. No torpe. Cargado. Ella dudó, como si midiera si debía decir algo. Luego suspiró. Siento lo que pasó, dijo. ¿De verdad? No respondió a una pregunta. Respondió a algo que no había dicho. Gracias, contesté. Ya estoy mejor. Asintió despacio. Me alegra, añadió. No todos creímos la historia como se contó. No lo dijo con malicia. Lo dijo con cansancio. Como alguien que había visto demasiado. Solo quería que lo supieras, agregó. A veces las cosas se sostienen un tiempo, pero no para siempre. No pregunté nada más. No hacía falta. Nos despedimos con educación y cada uno siguió su camino. Caminé unas cuadras sin pensar en nada concreto, pero con una certeza nueva acomodándose en silencio. La versión que ella había construido no se estaba cayendo por una denuncia ni por una venganza. Se estaba desgastando sola. Meses después supe que ella dejó la empresa. No lo presentó como una huida, sino como una decisión personal. Un nuevo comienzo. Un cambio necesario. Yo supe leerlo mejor. No se iba porque quisiera cambiar. Se iba porque quedarse se había vuelto insostenible. El lugar donde había apostado todo por una aventura ya no la protegía. Nuestra última conversación fue breve. Sin reproches. Sin escenas. Nunca pensé que esto terminaría así, dijo. La miré con una calma que meses antes no habría sido posible. Terminó así porque elegiste una aventura en tu trabajo antes que una vida conmigo. No respondió. No había nada que corregir y el dolor en su cara hablaba de que lo sabía muy bien. Hoy, con distancia y tiempo, no siento orgullo ni rencor. Siento algo más simple y más honesto: paz. Me fui sin gritar, sin exponer de más, sin convertirme en alguien que no soy. Ella perdió su matrimonio. Perdió su estabilidad laboral. Y perdió algo más difícil de recuperar: credibilidad. Yo perdí una relación que ya estaba rota, pero recuperé algo esencial: la certeza de que no tengo que negociar mi dignidad para sostener ninguna historia. Mi venganza fue dejar de cubrirla. Fue permitir que la verdad, aunque incompleta, aunque incómoda, hiciera lo que siempre hace con el tiempo. Yo seguí adelante. Ella se quedó atrapada en las consecuencias de una decisión que creyó que podía controlar.
Y esa diferencia, al final, lo dice todo. Ayudé a mi vecina desde el primer día, hasta que entendí por qué mi esposo siempre tenía tiempo para ella. La vecina llegó un martes por la tarde, con un camión de mudanza demasiado grande para la casa que acababa de alquilar y 4 niños que parecían no tocar el suelo ni un segundo. Yo estaba cerrando pedidos de mi tienda online cuando los vi desde la ventana, cajas mal apiladas, mochilas abiertas, uno llorando, otro corriendo hacia la calle sin mirar. Pensé, sin analizar demasiado, que debía estar sola o, como mínimo, completamente desbordada. No tardé en salir. No porque me creyera especialmente buena persona, sino porque reconozco el caos cuando lo veo. Yo también había pasado por momentos así, aunque menos visibles. Le llevé agua, le pregunté si necesitaba algo, le ofrecí que el más pequeño entrara a casa un rato mientras ella organizaba lo básico. Me dio las gracias más veces de las necesarias. Tenía esa mezcla de alivio y vergüenza de quienes no quieren deberle nada a nadie, pero ya no pueden solos. Y así empezó todo. De la forma más normal posible. Con el tiempo entendí su dinámica, los niños mayores casi siempre estaban fuera, escuela, actividades, a veces con su padre. El pequeño era el único que realmente quedaba con ella durante el día. Por eso terminó pasando tantas horas en mi casa. A veces jugaba con mi hijo. A veces dormía siesta en el sillón mientras yo preparaba pedidos o embalaba cajas en el comedor. No lo veía como una carga. Lo veía como ayuda entre mujeres que intentan sostener demasiadas cosas al mismo tiempo. Ella y yo no éramos amigas íntimas. No compartíamos secretos profundos ni largas charlas nocturnas. Era una cercanía práctica. Funcional. Cafés rápidos en la acera. Mensajes cortos. ¿Puedes quedarte con mi hijo 10 minutos más? ¿Te importa si lo recojo un poco tarde? Nada que levantara sospechas. Nada que pareciera peligroso. Mi esposo la conoció así. Como la vecina nueva. Como la mamá del niño que a veces se quedaba en casa. Como alguien a quien, según él, había que echarle una mano. Él trabajaba fuera todo el día. Horarios largos, reuniones, tráfico. Yo nunca dudé de eso. Nunca tuve razones para hacerlo. Nuestra vida no era perfecta, pero era estable. Teníamos un hijo, una rutina, planes sencillos. No vivíamos pegados el uno al otro, pero tampoco distantes. O eso creía. El día que algo empezó a romperse no fue especial. No fue una fecha marcada. Fue una salida rápida, sin maquillaje, sin pensar demasiado. Tenía que llevar unos paquetes y, como la vecina tenía una cita médica, me llevé también a su hijo pequeño. Mi hijo iba atrás, hablando de algo que no recuerdo. Yo iba pensando en pendientes. Cuando doblé la esquina del estacionamiento cercano, lo vi. Primero reconocí el auto. El de mi esposo. Aparcado donde no debía estar a esa hora. Sentí una incomodidad leve, casi absurda. Pensé que tal vez había salido antes del trabajo. O que había cambiado de ruta. Nada grave. Nada definitivo. Luego la vi a ella. No saltó del auto. No se despidió desde lejos. Bajó del asiento del copiloto con naturalidad. Cerró la puerta sin prisa. Se inclinó hacia la ventana. Sonrió. Él dijo algo que no escuché. Ella apoyó la mano en el marco del auto, demasiado cerca, demasiado cómoda, demasiado íntimo. No hubo beso. Pero hubo algo peor, una familiaridad tranquila, doméstica, que no se construye en días. Mi hijo habló desde atrás. Mamá, ¿papá está ayudando otra vez a la vecina? No supe qué responder. Arranqué antes de que nos vieran. El corazón me latía rápido, pero no de rabia. De confusión. De esa confusión peligrosa que busca excusas antes que verdades. Me dije que quizá coincidieron. Que tal vez ella necesitaba un favor. Que yo estaba exagerando. Que no podía sacar conclusiones por una escena vista desde lejos. Eso fue lo que me repetí ese día. Y el siguiente. Hasta que, 2 días después, vi algo que ya no dejaba espacio para explicaciones.
Y entendí que lo del estacionamiento no había sido una coincidencia. Había sido una advertencia. Actualización 1. Después de lo del estacionamiento hice lo que muchas hacemos cuando una verdad se asoma antes de tiempo, la empujé hacia atrás. No porque fuera ingenua, sino porque todavía no estaba lista. Cuando una imagen amenaza con romper una vida entera, la mente busca grietas por donde escapar, y yo encontré varias. Me repetía que quizá él solo la había llevado a una cita médica. Que el gesto que interpreté como cercanía era solo confianza entre vecinos. Que mi incomodidad tenía más que ver conmigo que con ellos, el cansancio, el trabajo desde casa, el estar demasiado tiempo sola. Seguí con mi rutina. Preparé desayunos, respondí pedidos, llevé paquetes, volví con el olor del cartón y la cinta todavía pegado a las manos. Él llegaba por la noche, hablaba de trabajo, se quejaba del tráfico. Nada en su tono parecía una confesión. Nada en su mirada parecía cargado de culpa. Eso me tranquilizaba, y me inquietaba al mismo tiempo. La vecina, en cambio, estaba demasiado presente. Más que antes. Me escribía para saber si el niño había comido, si había dormido bien, si podía pasar a buscarlo más tarde. No noté nervios. No noté distancia. Y eso, lejos de calmarme, empezó a incomodarme. Porque si yo hubiera estado en su lugar, habría hecho exactamente lo contrario. 2 días después, sin planearlo, dejé de huirle a la incomodidad. La vecina pasó a buscar a su hijo. Se quedó unos minutos más de lo habitual. Habló del clima, de las noticias, de cualquier cosa que no importaba. Yo la escuchaba con una atención distinta. No buscando pruebas, sino grietas. Cuando hizo ademán de irse, le pregunté, con un tono tan neutro que ni yo misma lo reconocí. Oye, ¿desde cuándo mi esposo te está ayudando tanto? Se quedó quieta. No se rió. No preguntó, ¿por qué? No fingió no entender. Solo bajó la mirada, avergonzada. Ese gesto, mínimo, fue más contundente que cualquier escena explícita. No quería que te enteraras así, dijo, casi en un susurro. No era mi intención hacerte daño. Sentí como algo se acomodaba dentro de mí. No rabia, sino una dolorosa claridad. Entonces dime, respondí, ¿cuál era tu intención? Abrió la boca. La cerró. Se frotó las manos, nerviosa y dejó salir todo. Las cosas, se fueron dando, dijo. Yo estaba sola, él empezó a ayudarme, a estar presente, no supimos cómo parar. No levanté la voz. No hizo falta. ¿Sabes qué es lo más bajo de todo esto? Le dije. No que te enamoraras. No que tomaras malas decisiones. Es que aceptaras mi ayuda, entraras a mi casa, dejaras que cuidara a tus hijos, mientras te acostabas con mi esposo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no me generó una gota de compasión. Yo nunca quise que esto pasara así, dijo. ¿De verdad? Claro que sí, respondí. ¿Por qué pasó así? Y seguiste viniendo. Seguiste escribiéndome. Seguiste usando mi bondad como cobertura. No contestó. No pudo. Puedes irte, añadí. Ya hiciste suficiente aquí. Se fue sin despedirse. Esa noche, cuando mi esposo llegó, no le pregunté nada. Cuando llegó esa noche, no entró como siempre. Caminó despacio. Dejó las llaves sobre la mesa sin hacer ruido. No preguntó por la cena. No me miró de inmediato. Se notaba que ya sabía. Me senté frente a él. Ya hablé con ella. No fingió sorpresa. ¿Qué te dijo? Preguntó, con la voz más baja de lo habitual. Ahí entendí que no venía a explicarse. Venía a medir el daño. Lo suficiente, respondí. Y no voy a entrar en detalles. No estoy buscando versiones. Estoy terminando esto. Intentó decir que no era tan simple. Que todo se había mezclado. Que nadie planeó nada. No, lo interrumpí. No intentes hacerlo confuso ahora. Confuso sería asumir lo que hiciste. Esto es simple,
Mentiste, elegiste, y usaste mi confianza para hacerlo más fácil. Bajó la mirada. No negó. No confesó. Ese silencio fue su forma de aceptar que ya no había nada que salvar. No puedes quedarte acá, dije. No esta noche. No mañana. Levantó la vista, sorprendido. ¿Me estás echando? Te estoy devolviendo tus decisiones, respondí. Este lugar dejó de ser tuyo cuando decidiste traer otra historia encima de la nuestra. No discutió. La vergüenza y la tristeza se le notó en los hombros, en la forma en que respiró hondo antes de hablar. Voy a ir a casa de mis padres, dijo finalmente. Asentí. Llévate tus cosas básicas. El resto lo vemos después. Se fue sin despedirse. No miró atrás. Cuando cerré la puerta, no sentí alivio inmediato. Sentí algo más extraño, orden. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez desde que todo empezó, cada cosa estaba en el lugar que le correspondía. La duda se había terminado. Y con ella, cualquier espacio para que la mentira siguiera viviendo en mi casa. Actualización 2. Los días siguientes fueron extraños, no por lo que pasó, sino por lo que dejó de pasar. El teléfono ya no vibraba a cada rato. No había excusas nuevas, ni intentos desesperados de explicación. Él se había ido a casa de sus padres y, con eso, el ruido bajó. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no tenía que convivir con la mentira a diario. Yo seguía despertando temprano. Preparaba desayunos. Llevaba a mi hijo a la escuela. Respondía a pedidos de la tienda. La rutina volvió antes que las emociones, como si el cuerpo supiera que no podía derrumbarse todavía. Había cosas que resolver. Cuando hablamos por primera vez después de que se fue, no fue para discutir la relación. Fue para hablar de lo inevitable, el divorcio, la parte monetaria y la custodia. Tenemos que ordenar esto, le dije. Por nuestro hijo. Asintió del otro lado de la línea. Sonaba cansado. Más chico. Ya no tenía el tono seguro con el que solía justificarlo todo. No pedí explicaciones. No pedí disculpas. Pedí que todo fuera claro. Le dije que quería quedarme en la casa. No como castigo, sino porque era el espacio estable para nuestro hijo. Su escuela estaba cerca. Su rutina estaba ahí. Cambiarlo todo, además de la separación, me parecía injusto para él. No discutió eso. Hablamos de la pensión. De los gastos. De lo que implicaba criar a un niño sin vivir juntos. Le mostré números y escuchó en silencio. Preguntó poco. Aceptó más de lo que esperaba. Ahí fue cuando empecé a notar algo. No lo dijo directamente, pero el dinero ya no le alcanzaba igual. Comentarios sueltos. Pausas largas. Frases como, tendré que ajustar algunas cosas, o, no pensé que todo fuera a ser así. No eran quejas. Eran grietas, pero no sentí pena. La compensación salió casi sola, sin que yo tuviera que insistir demasiado. No por venganza, sino porque hubo daño. Porque hubo mentira sostenida. Porque hubo una relación paralela construida mientras yo sostenía la casa, la crianza, la normalidad, e incluso cuidaba a uno de los hijos de su amante. No era un premio. Era un reconocimiento de algo que se rompió sin mi consentimiento. Cuando firmamos los primeros acuerdos, lo vi distinto. No derrotado. Pero sí desarmado. La relación con la vecina seguía, lo sabía aunque no me lo dijera. No necesitaba confirmación. Ella seguía viviendo al lado. Bastaba abrir la puerta de casa para sentirlo. Eso fue lo que más me incomodó. Cruzarme con ella en la acera. Escuchar a sus hijos jugar. Ver a su niño, el mismo que había dormido en mi sillón, que había compartido meriendas con mi hijo, mirarme sin entender nada. No sentía rabia hacia él. Sentía pena. Una pena seca, incómoda, que no sabía dónde poner. A veces, él me escribía mensajes que no hablaban directamente de nosotros, pero flotaban alrededor. Quizá podríamos hablar con más calma. Esto no tendría que haberse vuelto tan definitivo.
Tal vez, cuando todo se acomode. No decía, volver. No decía, arreglarlo. Pero lo insinuaba, como quien deja una puerta entreabierta por si el frío aprieta demasiado. No respondí. Porque ya no estaba dispuesta a ser el lugar seguro al que regresar cuando todo lo demás empezara a fallar. Con el paso de las semanas, la presión económica que él traía, se hizo más evidente. No como tragedia, sino como realidad. Ajustes. Cambios. Renuncias pequeñas que se van acumulando. No sentí satisfacción al notarlo. Sentí distancia. Porque yo no estaba buscando que él cayera. Estaba asegurándome de no caer yo. La casa se volvió más silenciosa, pero también más clara. Ya no había dobles discursos ni explicaciones a medias. Mi hijo dormía tranquilo. Yo también, aunque no siempre sin pensamientos. Una noche, mientras cerraba la computadora después de terminar pedidos, me di cuenta de algo que me sorprendió: no me sentía culpable. No por pedir lo que pedí. No por quedarme con la casa. No por exigir lo justo. Había hecho lo que correspondía. Ni más. Ni menos. Y aunque él todavía no lo entendiera del todo, yo sí sabía algo con absoluta certeza. No estaba castigándolo. Estaba protegiendo lo único que nunca había dejado de ser real, mi hijo, y mi dignidad. Actualización 3. Los días empezaron a ordenarse de una manera extraña, casi incómoda. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no había nada que fingir. Él se había ido a casa de sus padres y la casa, por primera vez en mucho tiempo, se sentía mía. Silenciosa, sí. Pero limpia de versiones ajenas. El vecindario también cambió de forma sutil. Nadie dijo nada de frente, pero se notaba. Las miradas duraban un segundo más. Los saludos eran correctos, pero distantes. La vecina dejó de aparecer en las áreas comunes. Ya no llevaba a los niños al parque a la misma hora que todos. Cuando coincidíamos de lejos, bajaba la mirada. No había confrontación, pero sí algo peor, desaprobación silenciosa. Era un barrio donde los valores familiares pesaban, y aunque nadie sacara conclusiones en voz alta, todos parecían haber entendido lo suficiente. Él seguía cumpliendo con lo acordado. Puntual. Correcto. Cada vez más cuidadoso con el dinero. Se notaba que la nueva realidad le estaba pasando factura. No lo decía directamente, pero se filtraba en comentarios sueltos, en preocupaciones que antes no existían. Yo no sentía satisfacción por eso. Sentía confirmación. Las decisiones tienen peso, incluso cuando uno intenta convencerse de que no lo tendrán. Una tarde, me escribió. No para hablar de nuestro hijo. No para coordinar nada práctico. Para tantear. Las cosas no están saliendo como pensé. No es tan simple. Quizá tomamos decisiones demasiado rápido. Leí los mensajes sin apuro. Ya conocía ese tono. No era arrepentimiento. Era incomodidad. La que aparece cuando la vida nueva no cumple lo que prometía. Le respondí. Si vas a escribir, sé claro. No voy a interpretar silencios ni frases a medias. Tardó en contestar. Cuando lo hizo, fue más directo, pero no más valiente. Esto no era lo que imaginé. Ser padrastro no es fácil. Todo se volvió más pesado de lo que pensé. Esperó. Yo también. Finalmente, escribió lo que venía esquivando desde el principio. Si me dices que la deje, la dejo. Por ti. Por nuestro hijo. Ahí entendí que todavía no había entendido nada. Le respondí sin levantar el tono, sin rabia, sin dramatismo. No voy a decirte que dejes a nadie. Eso era algo que debiste pensar antes de siquiera empezar algo. Yo no soy un plan B ni una salida cuando la vida que elegiste se complica. Intentó justificarse. Dijo que estaba confundido. Que no todo había sido como parecía. Que había errores. No seguí esa conversación. Solo le dejé claro lo único que importaba. Lo nuestro terminó cuando decidiste mentir y construir otra vida mientras yo sostenía la nuestra.
No intentes ahora poner en mis manos una decisión que ya tomaste solo. No respondió enseguida. Y cuando lo hizo, ya no habló de volver. Ahí supe que, por primera vez desde que todo empezó, me estaba escuchando de verdad. Esa noche, mientras cerraba la casa y revisaba que mi hijo estuviera dormido, entendí algo con una calma que me sorprendió. No había ganado nada, pero tampoco había perdido. Había salido intacta de una historia que pudo haberme roto si me quedaba esperando que otros eligieran bien por mí. Y eso, aunque no se vea desde afuera, también es una forma de justicia. Actualización final. No me volví desconfiada. Tampoco fría. Lo que cambió no fue mi capacidad de amar, sino el lugar desde donde iba a hacerlo en adelante. Durante un tiempo pensé que una traición así te endurece, te vuelve incapaz de volver a creer. Pero no fue eso lo que pasó. Lo que ocurrió fue más silencioso, me ordené. Aprendí a poner límites donde antes había concesiones. A entender que amar no es aguantar, sino elegir sin perderse y a tener cuidado a quien le abro las puertas de mi casa. Mi vida empezó a acomodarse sin ruido. La casa volvió a ser un hogar. Mi hijo recuperó rutinas, risas pequeñas, seguridad. Yo también. Mi tienda siguió creciendo, sin prisa, pero con firmeza. Tomé decisiones que antes postergaba por miedo a incomodar, y dejé de explicarme. Él apareció una última vez, semanas después. No con reproches ni reclamos, sino con una frase corta, torpe, como dichas desde la costumbre más que desde el amor. Dijo que ya no estaba con ella. Que había sido un error más grande de su vida. Que quizá todavía podíamos intentar algo, por lo que habíamos sido. No lo dejé terminar. No levanté la voz. No discutí. No recordé nada. Solo dije que no. No porque estuviera dolida. Sino porque ya no estaba disponible para versiones tardías ni arrepentimientos cómodos. No volvió a insistir. Con el tiempo entendí que no necesitaba convertir lo que pasó en una lección grandilocuente ni en una promesa eterna. No tenía que demostrar nada. Solo seguir viviendo desde un lugar más consciente. Hoy no camino con miedo, pero tampoco con los ojos cerrados. Aprendí a reconocer el silencio que protege y el que esconde. A distinguir entre compañía y presencia. Entre ayuda y conveniencia. No perdí una familia. Me saqué de una historia donde yo era la única sosteniendo la normalidad. Y si el amor vuelve a aparecer algún día, será bienvenido. Pero esta vez, intentaré no entre sin que yo sepa exactamente a quién estoy dejando pasar. Mi esposa me dejó cuando me despidieron, y volvió cuando ya no la necesitaba. No imaginé que perder un trabajo pudiera desarmar una vida tan rápido. No hablo solo del sueldo, ni del horario, ni de la rutina que se rompe cuando dejas de poner la alarma a la misma hora todos los días. Hablo de algo más silencioso, más incómodo, la forma en que algunas personas empiezan a mirarte distinto cuando ya no eres útil como antes. Cuando tu estabilidad deja de ser una garantía y pasa a ser una incógnita. El día que me despidieron no fue dramático. No hubo gritos, ni escenas, ni discursos largos. Fue una reunión breve, un no es personal, un apretón de manos incómodo y una caja de cartón para llevarme mis cosas. Salí del edificio con la sensación de que el mundo seguía exactamente igual, menos para mí. Conduje a casa en silencio. No puse música. No llamé a nadie. Pensaba en cómo decírselo a mi esposa sin que sonara como un fracaso. Porque eso era lo que más me pesaba, no la pérdida en sí, sino lo que significaba dentro de nuestra relación. Ella siempre había sido ambiciosa. No de una forma agresiva, pero sí clara. Le gustaba la seguridad, los planes, la proyección. Yo había sido durante años la parte estable de esa ecuación. El que resolvía. El que sostenía. Y aunque nunca me lo dijo directamente, sabía que eso era una de las cosas que más valoraba de mí. Cuando llegué a casa, estaba sentada en el sofá con el teléfono en la mano. Me miró apenas levanté la puerta. Supo de inmediato que algo no estaba bien. ¿Pasó algo?, preguntó. Me senté frente a ella y se lo dije sin rodeos. Intenté sonar tranquilo. Racional. Le expliqué que había sido una decisión de la empresa, que no era el único, que ya estaba viendo opciones. Asintió. No me interrumpió. No se enojó. Pero algo en su silencio fue peor que cualquier reacción exagerada. Bueno, dijo finalmente,
supongo que ya verás qué haces. Ese supongo se me quedó grabado. Los días siguientes fueron raros. Yo estaba en casa más de lo habitual, enviando currículums, haciendo llamadas, revisando contactos. Ella seguía con su rutina, pero había una distancia nueva, difícil de explicar. No era frialdad abierta. Era algo más sutil. Como si yo me hubiera movido un paso fuera del lugar que ocupaba en su cabeza. Por otro lado, ella empezó a salir más. A llegar más tarde. A usar el teléfono en otra habitación. Nada que pudiera señalar como prueba de algo, pero suficiente para sentir que algo se estaba desacomodando. Una noche, durante la cena, intenté hablar. Estoy cerca de cerrar algo, le dije. No es igual a lo de antes, pero es un comienzo. Ajá, respondió, sin levantar mucho la vista del plato. Es temporal, añadí. Hasta que salga algo mejor. Dejó los cubiertos sobre la mesa y me miró por primera vez en días con atención real. ¿Y si no sale algo mejor? Preguntó. ¿Y si esto es lo que hay? No supe qué responder de inmediato. No porque no tuviera argumentos, sino porque entendí que esa no era una pregunta práctica. Era una evaluación. A partir de ahí, todo se volvió cuesta abajo. Las discusiones empezaron a aparecer por el dinero, los gastos, las decisiones. Yo me sentía constantemente en deuda, como si tuviera que justificar cada minuto que no estaba trabajando. Y ella empezó a cambiar el tono. Antes no te preocupabas tanto, me dijo una vez. Antes resolvías. Ese antes empezó a pesar demasiado. Una noche llegó tarde, más tarde de lo habitual. Yo estaba en la sala, revisando ofertas en la computadora. Se quitó los zapatos, dejó el bolso sobre la mesa y me miró con una expresión que no supe leer al principio. Tenemos que hablar, dijo. Supe que no era una conversación cualquiera. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas y respiró hondo. No parecía nerviosa. Parecía decidida. Esto no está funcionando, empezó. Y no hablo solo de ahora. Hace tiempo que siento que no estamos en el mismo lugar. Intenté decir algo, pero levantó la mano. Déjame terminar. Asentí. Yo necesito estabilidad, continuó. Necesito avanzar. Y tú, estás estancado. Sentí el golpe, pero no respondí. Además, añadió, mirándome directo a los ojos, hay alguien más. El aire se volvió denso. ¿Desde cuándo? Pregunté. Hace meses. Meses, mientras yo trabajaba. Mientras hacíamos planes. Mientras yo creía que estábamos juntos. Es alguien diferente, dijo. Más exitoso, más decidido, sabe lo que quiere. No intentó suavizarlo. No quiero seguir fingiendo, concluyó. Queremos empezar algo serio. Me quedé en silencio. No porque no me doliera, sino porque no sabía por dónde empezar a procesar todo al mismo tiempo. El despido, la traición, el abandono, la humillación. ¿Desde cuándo pensabas decírmelo? Pregunté finalmente. Cuando me di cuenta de que no ibas a levantar, respondió. No puedo cargar con esto. Esto era yo. Se levantó, tomó su bolso y antes de irse dijo algo que terminó de quebrar lo poco que quedaba intacto. No eres tú, es que necesito algo mejor para mi vida. La puerta se cerró detrás de ella sin dramatismo. Sin lágrimas. Sin despedidas. Me quedé solo en la casa, sentado frente a una computadora abierta con ofertas que ya no importaban. Y entendí algo con una claridad brutal, no solo me había dejado porque me despidieron. Me había estado reemplazando mientras yo todavía creía que éramos un equipo. Y ese fue apenas el comienzo. Actualización 1. Los primeros días después de que se fue fueron confusos, no por el silencio, sino por el ruido interno. La casa estaba intacta, pero ya no era un lugar compartido. Cada objeto parecía fuera de lugar, como si siguiera cumpliendo una función que ya no existía. Su taza favorita seguía en el gabinete. Su lado del closet seguía ocupado. Todo estaba ahí, menos ella. No intenté llamarla. No por orgullo, sino porque no tenía sentido. Su decisión no había sido impulsiva. No fue una discusión que se salió de control ni una reacción emocional exagerada. Había sido algo pensado, adelantado, con meses de ventaja que yo nunca tuve oportunidad de disputar. Las semanas siguientes fueron duras. No de esas que se vuelven dramáticas hacia afuera, sino de las que desgastan por dentro. El trabajo temporal que había conseguido apenas cubría lo básico.
Las entrevistas no salían como esperaba. A veces sentía que el despido me había marcado de alguna forma invisible, como si todos pudieran oler la inestabilidad. Eso empezó a reflejarse también en mi entorno. Algunos amigos dejaron de llamar con la misma frecuencia. Mi familia intentaba apoyar, pero había miradas incómodas, silencios largos, consejos no pedidos. Nadie decía te lo dije, pero tampoco decían esto no acabará contigo. Un par de meses después firmamos el divorcio. No hubo discusiones ni intentos de arreglar nada. Fue rápido, frío, administrativo. Ella ya estaba viviendo otra vida y yo apenas aprendía a sostener la mía. Legalmente cerró algo que emocionalmente llevaba roto desde antes de que ella cruzara esa puerta. Una tarde, mientras ordenaba papeles viejos, encontré una foto nuestra. Un viaje de años atrás. Sonreíamos sin tensión, sin cálculo. Me sorprendió algo, no extrañé a la mujer que me dejó. Extrañé al hombre que yo era cuando todavía creía que el amor no tenía condiciones ocultas. Ella, en cambio, parecía estar viviendo exactamente la vida que había descrito. Lo supe por terceros, por redes, por comentarios que me llegaban sin que los pidiera. Fotos en restaurantes caros. Escapadas de fin de semana. Sonrisas nuevas, más brillantes. Él aparecía poco, pero lo suficiente como para entender que no era una fantasía pasajera. Era un reemplazo funcional. Y eso fue lo que más dolió al principio, no haber sido traicionado por pasión, sino por conveniencia. Una noche, después de un día especialmente malo, revisé mi cuenta bancaria. Hice números. Ajusté gastos. Cancelé cosas que antes no cuestionaba. Ahí entendí algo importante, nadie iba a rescatarme. No había red invisible. No había atajos. Tenía dos opciones, quedarme rumiando lo que me hicieron o empezar a seguir adelante desde un lugar distinto, más incómodo, pero real. Empecé pequeño. Acepté trabajos que antes habría descartado. Me callé el orgullo. Volví a estudiar cosas que había postergado. Ajusté horarios. Cambié hábitos. No fue heroico. Fue necesario. Mientras tanto, ella no volvió a escribirme. Ni una vez. Eso me dolió menos de lo que pensé. Porque confirmaba algo que ya sabía, no estaba dudando. No estaba mirando atrás. Estaba convencida, al menos por ahora. Los meses pasaron. Y con ellos, algo empezó a moverse. No fue un gran logro repentino. Fue una acumulación silenciosa. Empecé a estabilizarme. A respirar sin sentir que todo dependía del próximo correo. A reconocerme otra vez en el espejo sin esa sensación constante de haber fallado. Fue entonces cuando recibí su primer mensaje. No decía te extraño. No decía me equivoqué. Decía, espero que estés bien. He pensado en ti. Lo leí varias veces, incrédulo, antes de cerrar el chat. No respondí. No porque ya estuviera bien, sino porque por primera vez entendí algo con claridad. Cuando alguien te deja en tu peor momento, no merece acceso automático a tu reconstrucción. Y yo recién estaba empezando a levantarme. Actualización 2. No respondí ese primer mensaje, pero tampoco lo bloqueé. No por esperanza, sino por curiosidad. Quería entender desde dónde venía ahora que ya no tenía control sobre mi vida ni sobre la narrativa que habíamos compartido durante años. Pasaron algunos días antes de que volviera a escribir. Esta vez no fue tan ambigua. No todo es como parece. A veces pienso que lo nuestro terminó por el momento, no por falta de sentimiento. Ahí apareció la primera grieta. No hablaba de amor. Hablaba de incomodidad. Yo, en cambio, estaba en otro lugar. No estable del todo, pero firme. El contrato que había conseguido se volvió indefinido. No era el puesto que había perdido, pero me devolvía algo que había desaparecido durante meses, previsibilidad. Empezaba a organizarme sin miedo a que todo se viniera abajo con una sola llamada. También había empezado terapia. No porque estuviera roto, sino porque no quería repetir patrones. Necesitaba entender por qué había normalizado ciertas dinámicas, por qué había confundido apoyo con sacrificio unilateral, por qué había aceptado silencios que ahora me resultaban imposibles de volver a tolerar. Mientras tanto, su vida, esa que desde afuera se veía impecable, empezó a mostrar fisuras más claras. Me enteré, otra vez por terceros, de detalles que antes no existían. Él viajaba con frecuencia. Decidía horarios. Administraba todo. El dinero estaba ahí, sí,
pero no circulaba como ella había imaginado. No había gestos espontáneos ni generosidad real. Todo tenía condiciones. Todo se negociaba. Y ella, que siempre había detestado sentirse limitada, empezó a sentirse exactamente eso, limitada. Un sábado por la tarde volvió a escribirme. A veces siento que ya no soy yo. Todo es correcto, pero nada se siente seguro. No sé si me explico. Me explicó demasiado bien. No respondí de inmediato. Dejé pasar horas. No por estrategia, sino porque ya no sentía urgencia. Cuando finalmente contesté, lo hice con una frase simple, medida, sin abrir puertas. Lamento que te sientas así. Espero que encuentres claridad. Nada más, nada menos. Eso pareció descolocarla. Esa misma noche me llamó. No atendí. Volvió a llamar. Tampoco. Me dejó un mensaje de voz que escuché recién al día siguiente. Su voz sonaba cansada. No triste. Cansada. Dijo mi nombre varias veces, como si repetirlo fuera una forma de volver a un lugar conocido. Habló de errores, de expectativas, de cómo nadie entiende realmente lo que uno necesita. No habló de pedirme perdón. Ahí entendí algo clave. No estaba buscando reconciliarse conmigo. Estaba buscando alivio. Yo, mientras tanto, había empezado a salir con alguien. No era una relación definida ni intensa. Era tranquila, honesta, sin promesas grandes ni discursos. Alguien que preguntaba cómo estaba y escuchaba la respuesta completa. Alguien que no se incomodaba con mis silencios ni necesitaba llenarlos con planes futuros. Nada espectacular, pero real, que me daba la calma que yo necesitaba. Cuando ella volvió a escribirme días después, ya no rodeó tanto las palabras. A veces pienso que contigo todo era más simple. Que quizás confundí estabilidad con aburrimiento. Le respondí con una calma que solo se tiene cuando ya no se está pidiendo nada. No era simple, era honesto. Y eso no se valora hasta que se pierde. No contestó enseguida. Cuando lo hizo, el tono cambió. Más insistente, más personal, más invasivo. Preguntó si estaba con alguien. Si era en serio. Si todavía pensaba en ella. Ahí puse el límite por primera vez de forma clara. No voy a tener esta conversación. No porque te odie, sino porque ya no me corresponde. Eso fue lo que detonó todo. Pasó de la nostalgia al reproche, de la confusión a la victimización. Dijo que yo estaba cambiando, que ya no era el mismo, que me había vuelto frío. No respondí, porque tenía razón en una sola cosa. Ya no era el mismo. Y esa era exactamente la idea. Pero lo que ella no entendió, o no quiso aceptar, fue que ese cambio no incluía espacio para volver atrás. Esa noche pensé que el límite había quedado claro, que el mensaje había sido suficiente, que, aunque incómodo, ese intercambio era el cierre natural de una historia que ya no tenía lugar en mi vida. Me equivoqué. A la mañana siguiente desperté con varias llamadas perdidas. No de ella directamente, de números desconocidos. Y mientras miraba la pantalla iluminada, con ese nudo familiar en el estómago que creía haber superado, entendí algo con una claridad incómoda. No estaba intentando volver. Estaba empezando a perder el control. Y cuando algunas personas sienten que ya no pueden decidir por ti, empiezan a actuar como si aún tuvieran derecho a hacerlo. Ahí supe que esto no iba a terminar en silencio. Todavía no. Actualización 3. No fue inmediato, pero fue innegable. Después de ese último intercambio pensé que el límite había quedado claro. Que el mensaje era lo suficientemente directo como para que entendiera que no había espacio para insistir, reinterpretar o negociar. Me equivoqué. No porque no hubiera entendido mis palabras, sino porque nunca las aceptó como definitivas. Las llamadas de números desconocidos continuaron durante varios días. A veces una. A veces 5 seguidas. No dejaban mensajes. Solo aparecían y desaparecían, como si alguien estuviera probando hasta dónde podía llegar sin exponerse del todo. No contesté ninguna. No devolví llamadas. No pregunté quién era. Sabía perfectamente quién estaba detrás. Después vinieron los mensajes a través de terceros. Personas que no hablaban conmigo desde hacía meses reaparecieron de golpe con una preocupación repentina y cuidadosamente formulada. Preguntaban cómo estaba. Si estaba bien. Si había pasado algo grave. El tono era siempre el mismo, ambiguo,
suave, como si nadie quisiera decir la verdad directamente, pero todos estuvieran empujándome a lo mismo. Está muy mal, me dijo alguien. Quizás podrías escucharla. No para volver, solo para cerrar bien. Ahí entendí que la narrativa había cambiado. Ya no era la mujer que se fue porque encontró algo mejor. Ahora era la mujer confundida, desbordada, vulnerable. Y yo era el hombre frío que se negaba a dialogar, el que se negaba a darle un cierre. El villano funcional de una historia que ella necesitaba reescribir para no verse a sí misma con claridad. No respondía a esos mensajes. No por indiferencia, sino porque entendí que entrar en esa conversación era volver a ocupar un rol que ya no me correspondía, el de sostener emocionalmente a alguien que me soltó cuando yo estaba en el piso. Entonces el contacto dejó de ser indirecto. Una mañana encontré mi auto rayado. No fue un roce. No fue accidental. Fue deliberado. Una línea larga, profunda, recorriendo la puerta del lado del conductor. Me quedé unos segundos mirándolo, tratando de entender qué sentía. No fue rabia. Fue una certeza incómoda. Esto ya no era nostalgia mal gestionada. Era otra cosa. No denuncié de inmediato. Tomé fotos. Guardé fechas. Anoté horarios. Empecé a documentar. 2 días después volvió a aparecer cerca de mi trabajo. No entró. No hizo escena. Estaba del otro lado de la calle, sentada en un café, mirando el teléfono como si nada. Cuando levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron, no hubo sorpresa. Hubo cálculo. Como si estuviera verificando algo. Midiendo si todavía tenía acceso a mi espacio. Ese día dormí poco. No por miedo, sino por alerta. Por esa sensación extraña de saber que alguien ya no acepta tu ausencia y está empezando a empujar límites que no debería tocar. La confirmación llegó cuando alguien me escribió algo que terminó de cerrar el cuadro. Me preguntó por la chica con la que está saliendo. Quería saber quién era. Ahí dejé de dudar. Ya no era insistencia emocional. Era vigilancia. Era invasión. Y eso tenía un nombre distinto. Al día siguiente hablé con un abogado. No para vengarme. No para dramatizar. Para protegerme. Para entender qué significaba legalmente todo lo que estaba pasando, los daños, las apariciones repetidas, los intentos de contacto a través de terceros, el interés en mi vida privada. Me explicó algo que, en el fondo, ya sabía, mientras todo se mantuviera en el terreno de lo indirecto, lo ambiguo, lo casual, el margen de acción era limitado. Lo importante, me dijo, es que no reacciones. Y que registres todo. Porque cuando alguien cruza ciertos límites, suele hacerlo rápido, y de forma torpe. No tardó en pasar. Una noche salí a cenar con Rose, la persona con la que estaba empezando algo. Nada especial. Un lugar tranquilo. Conversación ligera. Esa clase de normalidad que, durante un tiempo, yo había olvidado que existía. Estábamos sentados cerca de la ventana cuando la vi entrar. No fue una coincidencia. No miró alrededor buscando mesa. No habló con nadie. Caminó directo hacia nosotros, con el cuerpo tenso, los ojos fijos, como si hubiera ensayado ese recorrido. ¿Así que esta es ella? Dijo, sin mirarme a mí primero, sino a Rose. Intenté intervenir. No es el lugar para esto, dije. Por favor, vete. No me escuchó. Se inclinó hacia Rose, invadiendo su espacio. ¿Sabes con quién está saliendo? Le dijo. ¿Sabes lo fácil que se deshace de la gente cuando ya no le sirve? Rose se levantó instintivamente. No respondió. No provocó. Solo intentó apartarse. Fue entonces cuando ella le tomó el brazo. No fue violento. Pero fue suficiente. Todo pasó rápido después. Miradas. Murmullos. Alguien llamando al encargado. Yo separándolas, diciéndole que se fuera, que esto no iba a terminar bien. Ella gritó entonces. No frases coherentes. Acusaciones sueltas. Que yo la había cambiado. Que la estaba reemplazando. Que nadie entendía lo que ella había sacrificado. La policía llegó porque había testigos. Porque hubo contacto físico. Porque dejó de ser una historia privada. Después, cuando todo se calmó y Rose estaba sentada con un vaso de agua entre las manos, me senté frente a ella. Lo siento, le dije. No por lo que hiciste, sino por haberte expuesto a algo que no buscaste. Me miró con calma. Sin reproche. No tienes que disculparte, dijo. Pero sí quiero saber algo. Asentí.
¿Esto va a seguir pasando? Respiré hondo antes de responder. No, dije. Porque ya no voy a manejarlo solo. Esa noche me costó dormir, pero obtuve en cambio claridad. Ya no estaba lidiando con alguien herido. Estaba lidiando con alguien que no aceptaba perder el control. A la mañana siguiente volví al abogado. Esta vez no para preguntar, sino para avanzar. Ya no eran solo registros. Ya no eran solo señales. Había un hecho. Y por primera vez desde que todo había empezado, entendí algo con absoluta certeza. Poner límites no siempre trae calma inmediata, pero no ponerlos a tiempo puede costarte mucho más que una relación. Actualización final. No todo se resolvió de inmediato después de aquella noche. La diferencia fue que, por primera vez, las cosas dejaron de depender de mi paciencia o de mi capacidad de aguantar. Avancé con lo que correspondía. La denuncia quedó asentada con hechos concretos, no interpretaciones, daños materiales, testigos, contacto físico, presencia reiterada. No tuve que exagerar nada. No tuve que convencer a nadie. La situación hablaba por sí sola. Ella no volvió a aparecer. No cerca de mi trabajo. No en lugares casuales. No a través de terceros. El silencio que siguió ya no fue una estrategia, ni una pausa dramática. Fue una consecuencia. Rose y yo hablamos largo esa semana. No desde el miedo, sino desde la honestidad. Le expliqué lo que había pasado, sin minimizarlo ni adornarlo. También le dije algo que necesitaba decir en voz alta, que entendía si quería tomar distancia, que no estaba obligada a quedarse en medio de algo que no le correspondía. No se fue. Lo importante, me dijo, es cómo manejas esto ahora. Y tenía razón. No intenté hacerme el fuerte. No prometí que todo estaría perfecto. Simplemente hice lo que no había hecho antes en mi vida. Puse límites sin negociar mi tranquilidad a cambio de quedar bien. Con el tiempo, el ruido terminó de apagarse. No porque alguien pidiera perdón. No porque hubiera una conversación final. Sino porque ya no había espacio para invadir. El trabajo siguió estabilizándose. No fue un regreso glorioso, pero fue real. Recuperé algo más valioso que el puesto que había perdido, la confianza en mí mismo cuando las cosas no salen como se planean. Mi familia, que al principio había dudado, empezó a mirarme distinto. No porque les explicara nada, sino porque vieron consistencia. No discurso. Hechos. Y ella, dejó de ser un tema. No porque no hubiera existido, sino porque dejó de tener poder sobre mi presente. Un día me di cuenta de algo simple y definitivo, ya no sentía la necesidad de contar esta historia para justificarme. Solo para cerrarla. No me volví desconfiado. No me endurecí. No me aislé. Aprendí algo mucho más difícil, a no sostener a quien solo sabe quedarse cuando todo funciona. Perder el trabajo me quitó una estructura. Perderla a ella me quitó una ilusión. Pero atravesar todo esto me devolvió algo que no sabía que había cedido durante años, mi calma. Y esa, ahora lo sé, no se negocia con nadie.